Agni parthene despina achrante Heren theotoche nymphian nymphefte parthene mitiranassa panendros et epoche Heren nymphian nymphefte ipsilote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, continuando con el libro del Padre Hooper, con el tomo Todo de María, hoy nos tocan ver los capítulos 10, 11 y 12, que hablan sobre la esclavitud de voluntad y de amor de Jesús y de María. Es decir, ¿qué significa ser esclavos de Jesús y de María? Bueno, la perfecta devoción a la Santísima Virgen María, enseñada y propagada por San Luis María Griñón de Montfort, sabemos que es una de las manifestaciones más hermosas de la vida cristiana y a su vez uno de los medios eficaces más importantes para la gloria de Dios, para alcanzar la gloria de Dios, el reinado de Cristo y la salvación de las almas. Y esta devoción a la Santísima Virgen María nos lleva a lo que es la perfecta consagración a Jesús por medio de María, que San Luis María Griñón de Montfort la llama la santa esclavitud, la esclavitud de voluntad y de amor. Las constituciones de nuestro instituto hablan muy hermosamente sobre esta santa esclavitud y dicen que la esclavitud de voluntad y de amor se llama así porque libre y voluntariamente y solo movida por amor, hacemos ofrenda de todos nuestros bienes y de nosotros mismos a María y por ella a Jesucristo. El padre Hooper explica que lamentablemente este término de esclavitud y esclavos de amor no fue siempre muy bien interpretado. De hecho, algunas personas decían al padre que ellos querían ser hijos de María, pero no esclavos de María. Y algunos hasta habían propuesto suprimir de las obras de San Luis María el término esclavitud, justamente para evitar este problema de su mala interpretación. El padre Hooper muy acertadamente dice que no era aceptable hacer esto, que era mutilar la obra de su padre fundador, saquear su herencia y que se corría además el riesgo de falsificar el verdadero espíritu de la devoción mariano-monfortiana. Entonces lo que propone el padre Hooper es como buscar ir a lo esencial de esta palabra de la esclavitud, que es lo que San Luis María Griñón de Montfort nos quiere enseñar. El padre Hooper hace todo un estudio explicando que la palabra esclavo, utilizado para designar las relaciones del alma con Dios, con Jesucristo y con la Santísima Virgen María, es una palabra cristiana, porque algunos decían que era anticristiano, ¿no? Él dice que no, que es una palabra cristiana y que se encuentra en la tradición cristiana de todos los siglos, del cristianismo y también en la Sagrada Escritura. Él explica que esta esclavitud hay que entenderla en el sentido esencial, ¿no? Y lo principal, lo esencial de una esclavitud es la pertenencia y dependencia total, definitiva y gratuita de Jesús por María. El padre Hooper cita muchos santos que a lo largo de la historia del cristianismo se han llamado esclavos de Dios, de Jesús y de María. Por ejemplo, dice que el santo cura de Ars se había ligado bajo voto a la santa esclavitud de María, que después él en su parroquia, en Ars,
instituyó la cofradía de la Santa Esclavitud y que tenía costumbre de aconsejar a sus feligreses, aquellos feligreses que veía que trabajaban con seriedad por su santificación, les recomendaba hacerse miembros de esta cofradía, ser esclavos de María. Después cita a San Alfonso María de Ligorio, Santa Margarita María de Alacoque, San Juan Eudes, San Ignacio de Loyola, San Buenaventura, San Bernardo, el Papa Juan VII, San Ildefonso, entre otros, que se llamaban esclavos de María. También el padre Hooper dice que se encontraron en algunas ruinas de Cartago inscripciones que se remontan al siglo IV y VI, donde los cristianos ellos mismos se llamaban esclavos de María. Bueno, y después hay innumerables ejemplos de santos que a lo largo de la historia se han llamado ellos mismos esclavos de María. Por lo tanto, el padre Hooper así refuta las objeciones contra aquellas personas que decían que era un término anticristiano, el de la esclavitud. Después, en el capítulo 11, el padre Hooper explica cómo en las mismas Sagradas Escrituras se encuentra este término de esclavitud, siempre hablando de la relación entre el hombre y Dios. Lo primero que hace el padre Hooper es citar a los apóstoles. Los apóstoles muchas veces ellos mismos se designaban como esclavos de Jesucristo y en los encabezados de sus cartas apostólicas, ellos se llamaban así al inicio. Entre estos apóstoles está San Pedro, San Judas Tadeo, Santiago el Menor y San Pablo. También la Santísima Virgen María, en las dos ocasiones que ella tiene que hablar sobre ella misma, en la Anunciación y en la Visitación, ella misma se llama esclava de Dios. Ella dice al arcángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, según su voluntad. Y en la Visitación a Santa Isabel también dice que Dios ha mirado la pequeñez, la humildad de su esclava. Así que la Santísima Virgen María, ella misma se llamaba esclava de Dios. Y por último, el padre Hooper dice que el modelo más acabado de esclavitud, de esclavo de amor a Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él cita la carta a los Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses, donde dice que Jesús tomó la condición de esclavo y que se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte en cruz. Es decir, Jesús con su ejemplo nos enseñó a cómo ser obedientes a Dios Padre durante toda nuestra vida e incluso en la muerte, y como hacían los esclavos obedecían a sus amos, la vida de los esclavos dependía de los amos, su vida y su muerte, y también la muerte de cruz nos manifiestan esa esclavitud porque era la muerte que estaba designada para los esclavos, la cruz, en esa época. El apóstol San Pablo dice en esta misma carta a los Filipenses que tenemos que tener los mismos sentimientos de Jesucristo y sus mismas disposiciones. Por eso el padre Hooper dice que esto nos exhorta no solo a imitar la humildad y la obediencia de nuestro Señor, sino también esta santa y preciosa esclavitud por amor a Dios. Después de esto, el padre Hooper analiza algunos pasajes de la Sagrada Escritura que parecerían ir en contraposición con esto que estamos diciendo. Hay algunos textos en la Sagrada Escritura que, si uno los saca de contexto, podrían estar diciendo que no es buena la esclavitud de amor. Uno de los textos está en el Evangelio de San Juan 15:15, donde Jesús dice: ya no os llamo siervos, esclavos, a vosotros os he llamado amigos. El padre Hooper explica que Jesús dice que ya no os llamo más esclavos, es decir, no es que dejemos de ser esclavos de amor a Jesucristo y a Dios, porque Jesucristo es Dios, siempre vamos a ser esclavos de amor de Dios, sino que Él ya nos llama más
no nos llama más esclavos, sino amigos. Y esto es por el amor condescendiente de Jesucristo, el inmenso amor que tiene Jesús por nosotros, que nos eleva al rango de amigos, sin dejar de ser sus esclavos de amor. Y después hay 2 textos más. El primero es de Gálatas y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto está en la carta a los Gálatas. Y la carta a los Romanos dice: cuantos son llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor. Antes recibisteis espíritu de filiación adoptiva, con el cual clamamos: Abba, Padre. El padre Hooper explica, haciendo una buena exégesis de estos textos, dice que sin ninguna duda nosotros somos hijos de Dios y de María, pero que esta filiación no contradice en nada nuestra condición de esclavos voluntarios de amor de Dios, de Cristo y de su Divina Madre. Lo que San Pablo quiere explicar en estos textos es que Cristo nos ha liberado de la esclavitud de la antigua ley, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de nuestra naturaleza corrompida y que ahora somos hijos de Dios, somos libres, somos esclavos de la justicia para la santidad y para la vida eterna. Somos libremente esclavos de amor de Dios y de María. Por lo tanto, para concluir con este capítulo, el padre Hooper dice que tanto en la tradición cristiana como en las Sagradas Escrituras tenemos fundamentos para decir que la palabra esclavitud en nuestra relación con Dios y con la Santísima Virgen María es una palabra cristiana, esencialmente cristiana, que la podemos usar y que la tenemos que usar con mucho orgullo. Y para terminar, en el capítulo 12 explica el padre Hooper qué significa ser esclavos de amor. El padre Hooper dice que hay que ir a lo esencial de la palabra, porque lamentablemente se interpretó muy mal la palabra esclavitud, y que esta esclavitud es voluntaria y es de amor. Libremente la hacemos y la hacemos por amor. Dice el padre Hooper: con esta santa esclavitud no es que queremos promocionar la esclavitud entre los hombres. De hecho, la Iglesia es la que más ha trabajado para abolir la esclavitud de los hombres, entre los hombres. También dice el padre Hooper: no queremos quedarnos con los abusos que había en las esclavitudes, ¿no? La crueldad de los amos o la servilidad de los siervos. Esas eran cosas que no eran lo esencial en la esclavitud. Eran características secundarias, y de hecho el padre Hooper dice que había muchos amos que eran muy buenos y caritativos, y que había muchos siervos que libremente servían a sus amos, que esa crueldad y esa servilidad no eran lo esencial de la esclavitud. Lo esencial de la esclavitud es la pertenencia y la dependencia total, definitiva y gratuita a Dios por María. Esto es lo que San Luis nos quiere enseñar y quiere que nuestra consagración sea así. Pertenencia y dependencia total, definitiva y gratuita a Dios por María. El padre Hooper hace también una hermosa comparación entre un esclavo con respecto a su amo y nuestra santa esclavitud. Y dice que nuestra santa esclavitud va mucho más allá, porque el esclavo daba a su amo todos sus bienes exteriores, y nosotros con la esclavitud, santa esclavitud, damos nuestros bienes exteriores y nuestros bienes interiores. Los esclavos daban su vida en este mundo, ¿no? Pero nosotros nos consagramos y somos esclavos para siempre, en esta vida y en la vida eterna.
Y además lo hacemos en el orden natural y en el orden sobrenatural. Nuestra consagración, por lo tanto, tiene que ser radical, universal, eterna y de puro amor. Nos consagramos por entero, para siempre y con un amor desinteresado, gratuito, sin esperar nada a cambio, sin esperar una retribución. Por último, dice el padre Hooper que nuestra esclavitud es voluntaria porque libremente, voluntariamente nos queremos consagrar a Jesús y a María en esta santa esclavitud y lo hacemos por amor a ellos, y a su vez esta esclavitud nos hace tener un amor más puro, más profundo por ellos, un amor filial y confiado a Dios y a María Santísima. Bueno, para terminar, quería citar los puntos de nuestras constituciones. El punto número 89, que describe muy hermosamente cómo debemos vivir esta santa esclavitud, ¿no? En lo cotidiano, en la práctica. Dice: todo fiel esclavo de Jesús en María debe, por tanto, invocar a María Santísima, saludarla, pensar en ella, hablar de ella, honrarla, glorificarla, recomendarse a ella, gozar y sufrir con ella, trabajar, orar y descansar con ella, y en fin, desear vivir siempre por Jesús y por María, con Jesús y con María, en Jesús y en María, para Jesús y para María. Que el Señor nos conceda, por intercesión de su Madre Santísima, la gracia de vivir así nuestra consagración a Jesús por medio de María, como una verdadera y santa esclavitud de voluntad y de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de la Virgen de Medjugorje del 25 de abril de 1997. Queridos hijos, hoy os invito a unir vuestra vida a Dios Creador, pues sólo así vuestras vidas tendrán sentido y comprenderéis que Dios es amor. Dios me envía a vosotros por amor y para ayudaros a comprender que sin Él no hay futuro ni alegría. Y sobre todo, no hay salvación eterna. Hijos míos, os invito a dejar el pecado y aceptar la oración en todo tiempo, para que en la oración podáis llegar a conocer el sentido de vuestras vidas. Dios se dona a quien lo busca. Gracias por haber respondido a mi llamada. El mensaje de hoy nos dice: queridos hijos, hoy los invito a unir vuestra vida a la del Creador, pues sólo así vuestra vida tendrá sentido y comprenderéis que Dios es amor. Dios me envía a vosotros por amor para ayudarlos a comprender que sin Él no hay futuro ni alegría y sobre todo no hay salvación eterna. ¿Qué nos está queriendo decir? Que ya casi obligadamente tenemos que acercarnos a nuestro Señor, porque nos conviene a nosotros. Porque vamos a tener, si no, la muerte eterna. Tenemos que acercarnos a nuestro Señor para tener esa vida eterna, asegurarnos esa vida eterna. Aunque tuviéramos que pasar por un purgatorio. Todos vamos a pasar por un purgatorio. Porque para encontrarnos con nuestro Señor, como siempre, tenemos que estar limpios. Todo lo que se acerque al Señor tiene que ser limpio. Y nosotros tenemos que limpiarnos día a día. Por eso es importante que nos vayamos acercando a nuestro Creador y entender que si nos alejamos de nuestro Señor, si lo olvidamos por un momento, tenemos la posibilidad de alejarnos de Él eternamente. Si no tenemos los sacramentos, si no tenemos la comunión, si no tenemos la misa, son pecados mortales. Y si nos llegara a pasar algo, nos vamos a ir con Dios porque estamos en pecado mortal.
podemos ir directamente a un infierno. Oye, asusta esa palabra, es como que no se pudiera hablar. Al contrario, hay que hablar del infierno. Por supuesto, no con un miedo y un terror, pero hay que hablar porque ¿cómo vas a tener cuidado si no se habla? De dónde podés caer y las consecuencias que se pueden tener. Entonces, hay que acercarse a Dios, hay que estar con los sacramentos, hay que orar. Es un ejercicio de todos los días, así como cuando vamos al gimnasio. ¿Qué pasa? Si pasa un tiempo y no vamos al gimnasio, los músculos se aflojan, ya no tenemos ganas. Bueno, pasa lo mismo, pero en la vida espiritual. Y luego nos dice, hijos míos, os invito a dejar el pecado y aceptar la oración en todo tiempo, para que en la oración podáis llegar a conocer el sentido de vuestra vida. Dios se dona a quien lo busca. Gracias por haber respondido a mi llamada. Dios no puede dar a nadie si uno no le busca. Él no va obligadamente, Él quiere la voluntad de cada uno, que le abra la puerta. Él no va a pasar por encima. Si uno no le abre, Él no va a hacer nada forzado. Las cosas forzadas son del demonio. Dios no espera. Dios espera a que le des esa entrada. ¿Cuántas veces decimos, ¿y por qué Dios no hace tal cosa? Porque no le damos la entrada. Él no se va a mover si no les das la entrada. Él no va a pasar por arriba tuyo. Tenés que darle esa entrada. Pero la entrada es la fe, darle amor. Él no es un sirviente nuestro. Nosotros tenemos que servirlo a Él. Porque estamos creados para amar, servir y adorar. Ese es el real objetivo, nuestra misión en la vida. Cuando decimos no sabemos a qué venimos al mundo, a eso venimos. Para eso Dios nos creó. Y verlo con el sentido espiritual. Muchas veces creemos que servir es como una esclavitud, pero no la esclavitud mariana precisamente, sino la esclavitud del mundo, que creemos que es algo malo. No, porque cuando estamos amando, cuando estamos adorando, cuando estamos sirviendo, es para un bien para nosotros mismos. En sus vidas ustedes amarán a sus hijos, a sus nietos, a sus esposos, esposas, y tienen ganas de servirles, darles cosas lindas, prepararles la mesa, ayudarlos al colegio, se arreglan para cuando ellos vienen. ¿Por qué? Porque los aman, porque quieren darles un servicio. Pero no es para que sí o sí a cambio nos den algo. Uno lo hace por amor y por consecuencia, solitos reciben. Esto es lo mismo. Hay que verlo de esa manera, hacer como una analogía. Para que podamos vivir bien los mensajes, tenemos que entenderles el sentido. Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita el alma de los tuyos, llena de suprema gracia los corazones que creaste. Tú, llamado Consolador, don de Dios Altísimo, fuente, viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, regalo de 7 dones, dedo de la diestra paterna. Tú, prometido formal del Padre, que enriqueces con elocuencia nuestros labios. Enciende luz a los sentidos, infunde amor a los corazones. Con tu fuerza perpetua, sostén nuestra debilidad. Arroja muy lejos al enemigo y danos pronto la paz. Ante nosotros marcha como guía para que evitemos todo mal. Sepamos por ti del Padre y conozcamos al Hijo, y a ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Así sea. Ave Maris Stella. Ave estrella del mar, augusta Madre de Dios, permanentemente virgen, puerta del cielo, feliz. Recibiendo tú aquel ave por la boca de Gabriel, ciméntanos en la paz, mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos, líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos, reciba por ti las preces, quien, nacido por vosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce, librados de nuestras culpas, haz que seamos mansos, castos.
Concédenos vida pura, vía segura prepara, para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al sumo Cristo esplendor, con el Espíritu Santo, a los tres un solo honor, así sea. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a los demás, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado, líbrame, Jesús. El conocimiento y el amor de mi nada, concédeme, oh Jesús. La perpetua memoria de mis pecados, concédeme, oh Jesús. La persuasión de mi mezquindad, concédeme, oh Jesús. El aborrecimiento de toda vanidad, concédeme, oh Jesús. La pura intención de servir a Dios, concédeme, oh Jesús. La perfecta sumisión a la voluntad de Dios, concédeme, oh Jesús. El verdadero espíritu de compunción, concédeme, oh Jesús. La obediencia sin reserva a los superiores, concédeme, oh Jesús. El odio santo de toda envidia y celos, concédeme, oh Jesús. La prontitud en el perdonar las ofensas, concédeme, oh Jesús. La prudencia de callar en los asuntos ajenos, concédeme, oh Jesús. La paz y la caridad hacia todos, concédeme, oh Jesús. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones, y de ser tratado como tú, y la gracia de saber recibir todo esto santamente, concédeme, oh Jesús. Que los demás sean más amados que yo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean preferidos y yo abandonado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean alabados y yo menospreciado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el Espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oración. Oh Dios, que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo, sino más bien podamos someternos humildemente para recibir los dones de tu gracia. Amén.
Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está